Buenos días. Hoy la clase va a ser de trastornos metabólicos y específicamente de diabetes, que es uno de mis temas favoritos del cursado, así que espero que lo disfruten tanto como yo. Nuestros objetivos van a ser definir el concepto de diabetes, reconocer sus características, describir la fisiopatología de la diabetes y cómo es que llega a producirnos lesiones, y señalar los aspectos generales e importancia de las complicaciones en la diabetes. ¿Por qué? Porque como les digo siempre, o bueno, muchas veces para no exagerar, a nosotros, si bien nos interesa la historia clínica, no es donde hacemos foco. Más allá del conjunto de signos y síntomas que presenta el paciente, a nosotros nos va a interesar qué es lo que recibimos como muestra anatomopatológica y cómo se llega a eso para poder entender la patología. Para ello vamos a hablar un poquitito de lo que son los trastornos metabólicos en general y vamos a decir que son reacciones químicas anormales en el que el cuerpo se ve alterado el proceso metabólico normal. ¿Por qué? Porque si nosotros alteramos una pequeña patita de todo este conjunto de reacciones que se dan en el cuerpo, va a haber una alteración que me desequilibra totalmente lo que nosotros llamamos el metabolismo. Entonces, las sustancias que nosotros necesitamos en una concentración óptima se van a ver o acumuladas estando en exceso o pueden verse disminuidas. En este caso, recordando lo que hace el páncreas, decíamos que en su anatomía encontrábamos los islotes de Langerhans y que tenía las células betas productoras de insulina, alfa de glucagón, delta de somatostatina y PP del polipéptido pancreático. Y a la diabetes la vamos a definir más que como un síndrome, lo vamos a definir como un conjunto de enfermedades o trastornos metabólicos que son crónicos y que comparten la característica común de la hiperglucemia. Y para nosotros hablar de hiperglucemia necesitamos antes saber qué es la glucemia normal. La glucemia normal está entre 70 a 100 miligramos sobre decilitros, siempre medido en ayunas, teniendo en cuenta esto, pero puede tener ciertas desviaciones, bien, para arriba o para abajo, dependiendo del sujeto, sin que necesariamente se lo considere patológico. Pero acá nosotros vamos a ver que hay diferentes causas que pueden estar a nivel de la secreción de la insulina, a nivel de la acción de la insulina o de ambos, a nivel de la secreción y acción de la insulina, que van a producir que haya una hiperglucemia persistente. Para el diagnóstico, nosotros vamos a tener tres criterios. Con que se cumpla uno es suficiente. El primero es que haya una glucemia casual de más de 200 miligramos sobre decilitros, más la sintomatología del diabético, que nosotros decimos el PPP, que es de poliuria, pérdida de peso y polidipsia. La glucemia en ayunas, cuando se encuentre más elevada de 126 miligramos sobre decilitros y en más de una ocasión, también la consideramos. O cuando haya una prueba de tolerancia oral a la glucosa anómala mayor a 200 miligramos sobre decilitros. Esta prueba nosotros la medimos cuando al paciente se le hace una sobrecarga de hidratos de carbono, que son 75 gramos de glucosa, y aquí se da cierta bebida gaseosa que empieza con C y termina con Coca-Cola. Y después de 2 horas se le mide la glucemia. Si ahí la glucemia es mayor a 200, se lo considera como diabetes. Y hay una prueba que se hace, pero más que nada para el control del diabético, que es con la hemoglobina glicosilada en su fracción A1C. Esta hemoglobina glicosilada es una fracción que nosotros encontramos en el glóbulo rojo, que vive más o menos 2 a 3 meses y que acumula durante su vida glucosa. Cuando este porcentaje de glucosa es mayor al 6,5%, consideramos también que se trata de un paciente diabético. Y este nos sirve como dato de color para el control. ¿Por qué? Porque muchas veces el diabético, que vamos a ir viendo durante la clase, que tienden muchas veces a no cumplir el tratamiento, la dieta y a tener bastantes mentiras al respecto, cuando les toca control, hacen mucha dieta. La semana anterior viven a agua y lechuga, entonces se van a medir la glucosa y está perfecta en 75, 80. Pero ¿qué pasa? Si uno ve la fracción glicosilada, se va a dar cuenta que está mucho más elevada de lo que debería. ¿Por qué? Porque estuvo 3, 4 meses comiendo mal y el día previo clavó dieta. Pero ya es un dato interesante. Nos vamos a centrar más que nada en estos tres diagnósticos que son clave. Y se habrán dado cuenta que hay un pequeño aquí límite en el que nosotros dijimos que la normal era hasta, ¿dónde está? Hasta 100. Pero la alterada la tomamos a partir de 126. Ahora, ¿qué pasa entre 100 y 126? Bueno, se considera que los pacientes que tienen una concentración sérica de glucosa en ayuno entre 110, pero y menor a 126, son los valores que nosotros le vamos a llamar de prediabetes.
o, como debería ser en realidad, una tolerancia alterada a la glucosa. Estos son pacientes que es muy importante detectarlos con una detección rápida, precoz, porque tienen una gran predisposición a evolucionar una diabetes franca. Bien, al cabo de un año son diabéticos. Entonces es importante encontrarlos cuando tienen esta glucemia de 110 a 126 o la prueba de tolerancia oral a la glucosa 140 a 200, porque ahí todavía tienen posibilidades altas de hacer un cambio en su dieta y poder estabilizar su glucemia. Ahora, ¿qué pasa con el metabolismo de la glucosa? Tenemos que tener en cuenta que la homeostasis normal de la glucosa la vamos a regular principalmente con 3 procesos que tienen un montón de relación entre sí. El primero es la producción de glucosa en el hígado. El segundo es la captación de la glucosa y su utilización en los tejidos periféricos, que acá principalmente hablamos del músculo esquelético, y además la acción de la insulina con las hormonas contrarreguladoras, como ser por ejemplo el glucagón, la principal de ellas. La principal función que nosotros tenemos de la insulina a nivel del metabolismo es que aumente la velocidad del transporte que hay de la glucosa en sangre al interior de las células del cuerpo, principalmente de las células del músculo estriado y de los adipocitos. ¿Por qué nos interesa conocer esto? Porque si nosotros tenemos una gran concentración de glucosa en sangre y no tenemos la insulina para que se transporte, vamos a empezar a ver las complicaciones. La gran mayoría de las diabetes nosotros la podemos clasificar en diabetes de tipo 1 y diabetes de tipo 2. La diabetes de tipo 1 se caracteriza porque hay una deficiencia absoluta de la secreción de la insulina que es provocada por una destrucción de las células beta del páncreas, que es por una causa autoinmune en la gran mayoría de los casos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si yo no tengo células beta, no puedo producir insulina. Cero, nada. Y esta constituye el 10% de los casos de diabetes. Y la diabetes de tipo 2 está provocada por una combinación entre la resistencia periférica a la insulina y una respuesta inadecuada de la secreción insulínica. Entonces, se combinan para decir que no hay suficiente insulina para la cantidad de azúcar que yo tengo. Entonces, acá la causa es la resistencia a la insulina y es más o menos el 90 al 95% de los casos de diabetes. Como características de la diabetes de tipo 1, nosotros le llamamos insulino dependiente, lo deben haber escuchado alguna vez. Se desarrolla durante la infancia. Vamos a ver que en los primeros 5 años hay una predisposición genética que influye aquí. Entre los 10 y los 15 años, la liberación de insulina sigue siendo normal, pero ya hay alteraciones inmunológicas. Y de los 15 años en adelante hay una pérdida progresiva de la liberación de insulina que se puede mantener con glucosa normal hasta que, muchas veces por un factor ambiental, o ya por el simple deterioro que hay de la liberación de insulina, entra el paciente en diabetes franca y se convierte en un insulino dependiente, es decir, que requiere de insulina exógena agregada para poder sobrevivir. Y la de tipo 2 es la que nosotros le llamamos no insulino dependiente, es una enfermedad multifactorial que acá entran factores después de los 40 años como la obesidad, el sedentarismo, la lipotoxicidad, los antecedentes familiares, la resistencia a la insulina y la disfunción de la secreción de la insulina, que se van a combinar para que haya una deficiencia relativa de esta insulina en el cuerpo y que el paciente sea un insulino resistente. Pero es importante saber que no es insulino dependiente. Esta imagen, si la vemos y la analizamos, nos podría llamar la atención que estamos viendo una persona joven que ya se está aplicando la insulina, o sea que podríamos asumir que se trata de un diabético de tipo 1. Y esta sería la imagen para que se queden del diabético de tipo 2. Ahora, existen otros tipos de diabetes, como por ejemplo la diabetes gestacional, que aparece por primera vez durante el embarazo, más que nada en el segundo o tercer trimestre, y después de que termina el embarazo vuelve a ser normal la glucemia. Y puede haber diabetes por otras causas, que son diabetes secundarias, como por ejemplo secundaria a una fibrosis quística, pancreatitis o por sustancias químicas, como ser por ejemplo fármacos. Pero las principales dijimos que iban a estar clasificadas como tipo 1 y tipo 2. Hoy nos vamos a enfocar específicamente en la diabetes de tipo 2 y las complicaciones que va a tener, más que nada porque el diabético de tipo 2 es el que suele tener más problemas a nivel de tratamiento. Tengamos en cuenta que cuando hablemos de las complicaciones puede ser para ambas diabetes, pero es mucho más frecuente que lo encontremos en el diabético de tipo 2.
Vamos a hablar por eso de la insulinoresistencia y la obesidad. ¿Se acuerdan cuando en bioquímica nosotros hablábamos del síndrome metabólico y decíamos que es un conjunto de signos y síntomas que están dominados por la obesidad, la resistencia a la insulina, la tolerancia alterada a la glucosa y factores de riesgo cardiovasculares como ser la hipertensión arterial o un perfil lipídico anómalo, más que nada cuando había elevación de la LDL? Estos van a ser súper predisponentes para que se presente una diabetes. Bien, va a haber un fracaso en los tejidos diana para responder con normalidad a la insulina y esto es lo que va a hacer que aumente la situación de hiperglucemia en el cuerpo. Causas de la diabetes de tipo 2: insulinoresistencia, defecto en la secreción de insulina, lipotoxicidad y factores ambientales. Y vamos desarrollando cada uno. Cuando hablemos de la insulinoresistencia, vamos a estar haciendo foco a que aquí la anomalía está a nivel de la secreción y de los receptores. Es decir, estos pueden presentar mutaciones, alteración de la función mitocondrial, puede haber obesidad visceral, hormonas como la adiponectina y la leptina que estén alteradas, o la glucotoxicidad directa, que nos lleve a que la secreción de la insulina o los receptores de la insulina sean anómalos. La secreción de la insulina, acá la anomalía o la alteración va a estar a nivel de las células beta del páncreas, que pueden estar mutadas con disminución del GLUT2, que es un transportador, con depósito de sustancia amiloide, con aumento del depósito graso o también con glucotoxicidad directa, que ya vamos a ver cuál es la función que tiene. La lipotoxicidad, vamos a tener en cuenta aquí que se vio una gran relación entre el aumento de los ácidos grasos libres con la hiperglucemia. ¿Por qué? Porque al haber un aumento del ácido graso libre, hay una disminución del metabolismo de glucosa en el músculo. Eso genera que haya un aumento de gluconeogénesis en el hígado, lo que va a producir que haya una alteración de las células beta pancreáticas cuando esto se queda persistente en el tiempo, y esto es lo que nos da a nosotros esta hiperglucemia sostenida. Más que nada porque hay una disminución de la actividad de la señalización de la insulina a nivel pancreático. Y factores ambientales, acá vamos a incluir la obesidad, los hábitos dietéticos, el sedentarismo y la edad. Y acá hago una salvedad, porque nosotros cuando hablamos del diabético de tipo 2 decimos que se da a partir de los 40 años generalmente, pero acá tengamos en cuenta que esta diabetes se viene gestando, por así decirlo, durante varios años, en los que el paciente mantiene estos malos hábitos y esto es lo que hace que en la larga evolución esta persona se convierte en diabética. Y les doy el ejemplo de una amiga mía de toda la vida que tiene 26, cumplió hace poco, y es prediabética. O sea, hoy en día tiene una prediabetes y es muy joven. ¿Por qué? Porque hizo cambios en su dieta, decidió ser vegetariana, que me encanta, pero no hizo una dieta adecuada para sus necesidades nutricionales, entonces dejó totalmente de lado el consumo de proteínas para basarse en el consumo nada más de hidratos de carbono. Dícese, comía todos los días fideo, arroz, polenta, y en ese proceso de comer muchos hidratos de carbono, dejó de mantener una homeostasis, digamos, del metabolismo y entró en prediabetes. Entonces hay que tener en cuenta que esos factores se vienen así, de larga data de comer mal, se forma esta diabetes. Y este es un cuadrito que me encantó del Robbins, a la hora que yo les pongo un montón de cuadritos, que nos habla de cómo una predisposición genética sumado a la obesidad y factores relacionados con el estado de vida van a generar una resistencia a la insulina que la podemos ver en 3 etapas. Primero, con una hiperplasia compensadora de las células beta, en la que el paciente todavía tiene una normoglucemia, que después, si es persistente, va a pasar un fracaso de las células beta precoz, que ya hay una tolerancia de la glucosa alterada, que aquí, amiga, si algún día ves la clase de TKM, por ser mi ejemplo, y después va a evolucionar un fracaso de las células beta tardío, en la que ya va a haber una diabetes franca. ¿Por qué? Porque el paciente no hizo los cambios en sus hábitos cuando todavía tenía tiempo. Entonces ya directamente hay una resistencia a la insulina. Esta es una forma de diabetes que es, dijimos, la más frecuente. Ahora, la otra, que es la forma autoinmune de diabetes de tipo 1, es que haya un fracaso primario de las células beta y vaya directamente a la diabetes por fracaso total en la formación de la insulina. Ahora, la parte quizás más importante, ¿cuáles son las complicaciones de la diabetes? Para ello vamos a hablar de las vías que nos traen hasta aquí.
Primero que nada, vamos a hablar de la glucotoxicidad directa, que ya lo veníamos hablando hace rato, que incluye las vías del sorbitol o de los polioles, la glicosilación no enzimática de las proteínas y los radicales libres de oxígeno. Así como también hay acción de la glucotoxicidad indirecta que va a predisponer a esta insulinoresistencia. La vía del sorbitol, nosotros tenemos que entender que, primero que nada, hay algunos tejidos que no necesitan insulina para transportar glucosa. Por ejemplo, los nervios, los riñones, el cristalino y los vasos sanguíneos. Entonces, si nosotros tenemos constantemente una situación de hiperglucemia, va a provocar el aumento de la glucosa intracelular de estos tejidos. Y la glucosa cuando entra es metabolizada por la aldosa reductasa, gastando NAD-fosfato como cofactor y formando primero sorbitol, después poliol, después fructosa. Por eso se llama la vía de los polioles o del sorbitol. Como en cada uno de estos gasta NAD-fosfato reducido, llega un punto en el que nuestras células se agotan el NAD-fosfato reducido. Entonces, ¿qué pasa? No tiene suficiente NAD-fosfato reducido para producir un antioxidante importantísimo de la célula, que es el glutatión. Esto va a predisponer a que haya una gran susceptibilidad al estrés oxidativo. O sea, dicho de manera reducida, o resumida en realidad, es un paciente que tiene mucha glucosa, gasta mucho NAD-fosfato reducido en metabolizarla, por lo tanto ya no hay más NAD-fosfato para hacer un antioxidante. Por lo tanto, mucha glucosa es igual a estrés oxidativo. En la glicosilación no enzimática de proteínas, se va a formar como consecuencia de reacciones no enzimáticas entre glucosa y las proteínas, como su nombre indica. Esta formación es normal en el cuerpo, pero en un paciente con hiperglucemia va a aumentar la velocidad con la que se forman. Está acelerado el proceso de formación de estos AGEs, que se llaman en inglés, o PFGA en español, pero bueno, son los productos de glicosilación avanzada, que es más fácil decirles AGEs. Estos AGEs, cuando se acumulen, van a tener efectos nocivos en todo el cuerpo, empezando por la liberación de citoquinas proinflamatorias y factores de crecimiento que son procedentes de los macrófagos. ¿Por qué? Porque van a producir una gran inflamación, que esto de entrada ya sabemos que es patológico. Además, van a tener una mayor producción de especies reactivas del oxígeno en las células endoteliales. Van a aumentar la proliferación de las células del músculo liso vascular, la síntesis de matriz extracelular, van a aumentar la actividad procoagulante. Además, estos productos de glicosilación pueden atrapar los LDL y predisponer a la aterosclerosis y generar el engrosamiento de la membrana basal, que es la microangiopatía. O sea que acá estamos diciendo que estos productos de la glicosilación, que son los AGEs, van a producir inflamación, trombosis, aterosclerosis y microangiopatía. Y con el hecho de decir eso ya estamos hablando de las patologías que va a tener el paciente, que van a ser a nivel de todos los órganos, pero nosotros nos vamos a centrar, cuando hablemos de las complicaciones crónicas, en las macroangiopatías, las microangiopatías, que son de los pequeños vasos, macro de los grandes vasos, la nefropatía, que es en los riñones, la retinopatía, que es en los vasos de la retina del ojo, y en los nervios, que es la neuropatía. Estos cambios van a ser tanto en los pacientes de diabetes de tipo 1 como de tipo 2, pero tengamos en cuenta que el de tipo 1 estadísticamente tiene un mayor seguimiento y adherencia al tratamiento que el diabético de tipo 2, que si es que ustedes conocen alguno, deben saber ya que no suelen seguir el tratamiento, como decíamos más temprano. Vamos a empezar con la macroangiopatía, que dijimos que era la enfermedad de los grandes vasos. Acá la principal característica que va a aparecer es la aterosclerosis acelerada, que aparece afectando la aorta, las arterias grandes y las arterias de tamaño medio, también mucho las arterias renales. Y acá algo muy importante de saber es que el infarto del miocardio provocado por la aterosclerosis de las arterias coronarias es la causa más frecuente de muerte en el diabético. Y que la gangrena de las extremidades inferiores es alrededor de 100 veces más frecuente en un paciente diabético que en un paciente no diabético. O sea que esta aterosclerosis nos va a producir infarto del miocardio y gangrena de las extremidades. Y, datos importantes, infarto agudo del miocardio es principal causa de muerte.
De la microangiopatía, una de las características principales va a ser el engrosamiento difuso de las membranas basales. Va a ser mucho más evidente en los capilares de la piel, del músculo esquelético, de la retina, los glomérulos y la médula renal, pero también va a aparecer en estructuras no vasculares. Lo que sucede aquí, para que quede clara la fisiopatogenia, digamos, es que hay un aumento del grosor del capilar por material colágeno, es material hialino que se acumula. Pero a pesar de que hay un incremento del grosor de la membrana, estos capilares son mucho más permeables que un capilar normal, porque el componente que tienen no es el normal. Entonces es más permeable y está más engrosado. Entonces esta microangiopatía va a ser la causa subyacente de la retinopatía, de la neuropatía, de la nefropatía, porque va a ser la que impida una buena llegada de sustancias a estos lugares. Y tengamos en cuenta también que en esta situación de hiperglucemia constante que tiene el paciente diabético, hay una menor capacidad para la formación de neutrófilos y de macrófagos, que esto nos va a interesar un poquitito más adelante. La nefropatía diabética, hay que tener en cuenta que los riñones son de los principales afectados por la diabetes y que de hecho la insuficiencia renal es la segunda causa de muerte en el diabético, dijimos que después del infarto del miocardio. Y vamos a encontrar tres lesiones principales: las lesiones glomerulares, las lesiones vasculares renales, que son por arteriosclerosis, y la pielonefritis. En la retinopatía, que acá podemos explicarlo un poquito más, vamos a encontrar que la afectación ocular puede ser en forma de retinopatía, de cataratas o de glaucoma principalmente, pero la más frecuente es la retinopatía y nosotros la podemos clasificar en no proliferativa o en proliferativa. La no proliferativa va a incluir hemorragias intrarretinianas o preretinianas, exudados, microneurismas, engrosamiento de los capilares, que dijimos que era la microangiopatía, y van a aparecer exudados. O sea que principalmente encontramos sustancias como hemorragia, exudado y microangiopatía, ¿verdad? Esto es la no proliferativa. En la proliferativa hay un proceso de neovascularización y fibrosis que sucede porque hubo previamente una microangiopatía. Entonces, ¿qué pasa? Es un ojo, por así decirlo de manera sencilla, una retina, que no recibe suficiente vascularización. Por lo tanto, como no tiene un aporte de sustancias que son necesarias para que persista, tengamos en cuenta que es avascular, va a entrar en isquemia. Y como se vuelve isquémica, desarrolla la proliferación de nuevos vasos. Esta organización de los nuevos vasos y de hemorragias va a ocupar un espacio dentro del globo ocular que va a generar un desprendimiento de la retina. ¿Por qué? Porque a nivel física nosotros podríamos decir que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio en el mismo momento. Entonces, ¿qué pasa? Esta organización de la hemorragia empuja la retina y es un paciente que se puede quedar ciego de repente. O sea que es una importante complicación que va a tener la retinopatía también. Y la neuropatía, vamos a ver que en la diabetes se pueden afectar el sistema nervioso central y el periférico y se van a afectar las funciones motoras y más que nada sensitivas. Suele ser en disposición simétrica de las extremidades inferiores. Aquí nos interesa recordar quizás un poquito de lo que era la anatomía. Y se acuerdan que nosotros teníamos los vasa vasorum y los vasa nervorum, que eran los que irrigaban los nervios. Acá, por causas de la microangiopatía, los vasa nervorum no tienen suficiente nutrición, por lo tanto, no pueden irrigar el nervio. Por lo tanto, el nervio deja de funcionar. Entonces, a nivel sensibilidad, es un paciente que no siente dolor porque no tiene nervio, o puede tener parestesias y disestesias en los pies y en las manos, que se llaman en bota y en guante, o hipoanestesia. A nivel de la motricidad pueden tener debilidad muscular, paresia o parálisis y atrofia muscular, y a nivel del sistema autónomo se presentan con hipotensión ortostática, diarrea nocturna, incontinencia urinaria, impotencia sexual y anirosis. Pero quizás lo más importante para que desarrollemos es el hecho de que es un paciente que no siente dolor. Y esto se va a dar cuando nosotros encontremos una polineuropatía diabética, que probablemente lo hayan escuchado antes y si no, lo van a seguir escuchando toda la carrera. Ahora, con todo lo que vimos hasta este punto, nosotros ya nos encontramos en condiciones de hablar de uno de los principales temas que nos van a interesar en la materia, que es el pie diabético. El pie diabético va a estar dado por el conjunto
de complicaciones de la microangiopatía, la macroangiopatía y la neuropatía. ¿Por qué? Porque dijimos que era un paciente que tenía una mayor susceptibilidad a las infecciones porque no tenía una buena función de los neutrófilos ni los macrófagos. Es un paciente que por la microangiopatía y la aterosclerosis sufre de isquemia, principalmente en las extremidades, y por cambios en la neuropatía diabética tiene trastornos de la sensibilidad que le impiden sentir el dolor. Entonces les planteo un caso. Digamos que nos encontramos con un paciente que va a caminar un día al parque, porque supongamos que es un diabético que se porta muy bien, entonces sigue la dieta y hace ejercicio todos los días, entonces va a caminar al parque. Se clava una piedra o se clava una astilla en la zapatilla. Esta le traspasa, que es muy común que pase con las espinas, y le lastima el pie. Pero no le da mucha bolilla porque no le duele, porque tiene los nervios alterados. Llega a casa, se baña, en los pies no es muy frecuente que uno se los revise, mucho más cuando hablamos de la planta del pie o de los espacios interdigitales. Entonces el lastimadito queda. Como no tiene buenos neutrófilos ni macrófagos, esta herida puede sobreinfectarse y por la isquemia puede producirse una úlcera, y esta úlcera, como no le duele, sigue avanzando. Bien, este es un caso típico que ocurra. Así como otro es que por estas mismas micro y macroangiopatías y por la situación isquémica del pie, el paciente siente muchas veces dentro de esta anestesia, dijimos que puede haber también disestesias, siente picación, siente un hormigueo y se rasca el pie y se rasca hasta que se lastima, pero no le duele. Entonces esta herida también se infecta, se hacen úlceras. O puede suceder que incluso la úlcera, que se llaman úlceras diabéticas, sea desde adentro hacia afuera y no por factores externos. Y también se sobreinfecta, se ulcera y evoluciona. ¿Y qué pasa cuando evoluciona? Nosotros tenemos la escala de Wagner para clasificarla en grados del 0 al 5, que va desde que no hay solución de continuidad, o sea, no hay úlcera, en el grado 0. En el grado 1 ya hay una solución de continuidad, pero que no va más allá del tejido celular subcutáneo. O sea, acá estamos hablando de una mínima erosión, que puede o no estar infectada. En el grado 2 ya hay una úlcera profunda que llega a los ligamentos, a los músculos, que ya suele estar infectada. En el grado 3 ya está afectando los huesos, las fascias, hay abscesos. ¿Por qué? Porque la misma infección va a producir que las bacterias secreten pus y esta pus dijimos que iba a ser la acumulación de este exudado purulento en la cavidad neoformada que es la úlcera. En el grado 4 ya hay gangrena de uno o de varios dedos y en el grado 5 ya está todo el pie afectado o incluso la pierna. Y así es como nosotros lo vemos con unos agradables dibujitos que dijimos del grado 0 sin lesión va avanzando hasta el pie completo que se ve afectado. Y así es como lo vemos nosotros de verdad. Un grado 0 que uno podría incluso no verlo, imagínense si está en un lugar de otra localización, no se lo ve. Este es un grado 4 en el que nosotros ya podemos ver que está muy comprometido. Y esto por ahí nos lleva a plantearnos el por qué un paciente se presenta así, por qué un paciente llega así a la guardia. ¿Por qué no vienen con esta pequeña úlcera? Esto es muy frecuente de ver, todas las semanas se amputan pie diabéticos en el hospital. Y esto va a estar muy relacionado, como habíamos mencionado en un principio, con que el paciente no tiende a consultar mucho, porque como no sigue el tratamiento, no va al médico tampoco porque no siguió el tratamiento. O muchas veces van a encontrar más que nada en las zonas del campo que los pacientes escucharon por algún vecino, por algún familiar que les dicen, no, mira, esto se te va a ir, vos juntate aloe vera con crema de gusanos pasada por barro hervida 3 días, junto con corazón de vaca, un montón de cosas que ellos utilizan realmente como medicina, pero que en este caso no nos sirve. ¿Por qué? Porque acá hay un compromiso total y esto lleva a la pérdida del pie. Y esto ustedes lo van a ver cuando lo estudiemos como pieza de amputación o como amputación de pie diabético o como amputación del miembro inferior cuando ya se llegue a una amputación mayor. Pero quizás lo más importante para que nos llevemos esta clase, más allá de lo interesante que es conocer la diabetes en sí, es saber que todo esto se puede prevenir. Más allá de que uno hable de una buena dieta, de hacer ejercicio, que la gran mayoría no lo vamos a hacer, es el hecho de ir al médico. Es encontrar las manifestaciones precoces y es que cuando uno sabe que un diabético ya está diagnosticado, que vaya al médico, que concurra, que siga con el tratamiento, porque todo eso si se previene, evitamos las complicaciones que ya vimos que son bastante graves. Y esto es todo sobre diabetes.
Espero que les haya gustado la clase. Si tienen alguna duda, me mandan un mensajito, me escriben por mail, me dejan un comentario, como más les guste, y lo vamos solucionando.